Le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9, y vamos a estar dando lectura desde el versículo 35 al versículo 38, y dice de esta manera: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué tenía Jesús? Compasión, amén. Compasión de ellas, porque estaban, ¿qué? Desamparadas. ¿Y qué más? Dispersas. ¿Cómo qué? Como ovejas que no tienen pastor. Tenga ese versículo en mente. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la miel es mucha, mas los obreros flojos. Uy, perdón, me equivoqué. Dice ahí pocos, ¿verdad? Muy bien. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su miel. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Amén. Sí, les causa gracia, ¿verdad? Que los obreros son flojos. Muy bien, pocos y flojos para colmo, ¿eh? Las dos cosas. En el versículo 36 que hemos leído, Jesús describe la condición del hombre. Un hombre sin Dios, por supuesto. Al compararlo como oveja sin pastor. Esto nos revela el estado de miseria, de desamparo que puede vivir una persona fuera del amor de Dios. Nos habla de un Dios que tiene un corazón ¿de qué? Un corazón de... ¿Alguien lo dijo ahí? Un corazón, nos habla de un Dios que tiene un corazón ¿de qué? No, está hablando de Dios, nos habla de un Dios que tiene un corazón ¿de qué? No. ¿Qué es el Señor para nosotros? Aparte, ¿qué es? No, eso también, esos son atributos de parte de Dios. No, ¿acaso el Señor no es nuestro pastor? ¿Y entonces de qué nos habla? Nos habla de un Dios con un corazón de pastor, eso nos está hablando. Hasta el extremo de dar su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Aparte conocemos el Salmo 23, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, etcétera, etcétera. Muy bien. Cuando el pastor David escribió el canto que más tarde se designaría como el Salmo 23, Jehová es mi pastor, quizás él no se imaginaba lo mucho que afectaría a la humanidad. Ahora, ¿usted se preguntó por qué este salmo llegó a ser tan conocido? ¿Se preguntó alguna vez que estaba leyendo la Escritura por qué este salmo llegó a ser tan conocido? Porque en el mundo entero es un salmo que la mayoría se lo aprende de memoria, ¿o no? Es un salmo muy conocido. Hay muchos otros salmos que no son tan conocidos como este, pero este sí. Porque hasta nosotros lo sabemos de memoria también, ¿no? Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará, en lugares delicados pastos nos hará pastorear, junto a aguas de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿por qué llegó a ser tan conocido este salmo? Porque en lo profundo de nuestro corazón todos sabemos que somos ovejas. No estoy diciendo que somos animales, estoy diciendo que somos ovejas. ¿Me está entendiendo, verdad? Y vamos a ver después la comparación. La Biblia frecuentemente se refiere a los cristianos como ovejas. Usted lo sabe, usted lee la Biblia, usted sabe eso. La pregunta es, ¿por qué al ser humano se lo compara con una oveja? ¿Cuáles son las cualidades o, digamos, imperfecciones o defectos de una oveja? ¿Y por qué se nos compara a nosotros igual que una oveja? Entonces, yo quise comparar la oveja con nosotros para que pudiéramos entender mejor por qué la Biblia nos compara.
¿Por qué la Biblia nos compara con este animal y no nos compara con un perro? Tiene que haber algo, tiene que haber una diferencia grande, ¿no es cierto? Muy bien, consideremos algunos hechos concernientes a las ovejas y pensemos cómo se puede aplicar a nosotros también. Por ejemplo, las ovejas no tienen defensa. ¿Es verdad o no es verdad? Quizás algunos de ustedes allá en su país hasta criaron ovejas y más o menos saben a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Pero las ovejas no tienen defensas. Y le voy a explicar por qué. Casi toda la creación animal de Dios cuenta con alguna clase de mecanismo de defensa. Por ejemplo, y usted va a estar de acuerdo conmigo, pueden ser garras, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Dientes, un color especial, ¿sí? Velocidad, fuerzas, sentido agudo. Pero las ovejas no tienen estas cosas. No las tienen. Son indefensas. Pero las ovejas que no tienen nada de esto son débiles, lentas, torpes y no pueden gruñir. La única protección viene de su pastor, al igual que nosotros. La única protección que nosotros tenemos es del pastor de pastores. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos limpia, Él nos sana, Él nos bendice, Él nos acaricia, Él nos levanta de la situación que nosotros estamos viviendo. Dice que nos saca del pozo cenagoso y nos pone a nosotros en tierra firme. Otra cosa más que tienen las ovejas. Las ovejas tienen dificultad en encontrar pasto y agua. Dependen totalmente de su pastor para alimentarse. Porque el pastor vio lo que hace. Saca las ovejas y las lleva para que puedan, ¿qué? Comer pasto, para que puedan tomar agua. Y después, ¿qué hace? Las vuelve al redil, las guía. Si no consiguen el pasto, las ovejas, ¿qué hacen? Comen hierbas venenosas y se mueren. Ahora escuche bien, ¿cómo es comparado a nosotros? Si nosotros no comemos el alimento de la palabra de Dios, el verdadero alimento, comemos un montón de otras cosas que se escuchan por ahí afuera. ¿Y qué nos conduce a nosotros con todo lo que nosotros escuchamos por ahí afuera? Nos conduce hasta la muerte espiritual, no la muerte física. Entra temor, mire usted, escuche el noticiero y va a ver si usted no termina teniendo miedo con todas las cosas que se escuchan. Entonces, todo lo que escuchamos nosotros por ahí afuera no nos alimenta, al contrario. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, entonces el espíritu empieza a nutrirse, empieza a pensar de otra manera, se da cuenta que hay alguien que nos está protegiendo, que nos está cuidando, que está velando por nosotros, y alguien que nos ama incondicionalmente, y eso es lo lindo. No importa lo que yo haga, el Señor me sigue amando igual. Y si yo me descarrío un poco, entonces el Señor viene con su varita, ¿y qué hace? Me agarra de la patita, me pone sobre sus hombros, me quiebra la patita para que entienda que no me tengo que ir del redil. ¿Es así o no es así? ¿Y cómo nos quiebra la patita? Con pruebas, con dificultades. Entonces nos damos cuenta que no tenemos que irnos del redil, que tenemos que estar en el redil, porque ahí es donde somos bendecidos y donde Él nos da el buen alimento también. Nosotros igualmente debemos depender del Señor para alimentarnos, para no alimentarnos de todo aquello que nos contamina, como dije anteriormente. Nuestra mayor preocupación como cristianos es preocuparnos por congregarnos en un lugar donde se predique la sana doctrina. Escuche bien, mi hermano, yo se lo digo con mucho amor, se lo digo con corazón de pastor y se lo digo también como una sierva de Dios. Es para usted y es para mí también. Si usted va a cambiar de iglesia porque Dios le mueve, usted puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero usted tiene que irse a una iglesia
No, porque la alabanza es... ¡Uy, Dios mío! La alabanza me tira en el piso. ¿No es por eso? Oh, no, pero ahí hay multitud de personas. ¿Pero usted va a confundirse entre medio de la multitud para pasar desapercibido, será? Oh, no, pero yo voy porque ahí tienen demasiadas actividades. ¿Es eso realmente lo que tenemos que buscar de un lugar? ¿De un lugar donde congregarnos? ¿O yo tengo que escuchar lo que se predica y tengo que analizar con el conocimiento que tengo si es sana doctrina o no es sana doctrina? Porque si es la sana doctrina, a mí me va a llevar al cielo, me va a conducir al cielo. Pero si no es sana doctrina, por más que haya danzadera, hermanos, por más que se muevan las banderas, por más que tengamos buena alabanza, por más que caigamos en el espíritu, por más, y podemos agregar un montón de cosas, si no está la buena doctrina, no está el alimento sólido. Porque hay iglesias, y con respeto a aquellos que me están escuchando, y si es pastores, yo realmente les pido y tengo respeto por ustedes también. Pero hay congregaciones donde solo se predica el ganar almas y ganar almas. Y está bien porque la Biblia lo dice. Y nosotros si ganamos almas somos sabios. Todo eso está bien. Pero llega un momento, hermano, que usted domingo tras domingo, servicio tras servicio, escucha que tiene que ganar almas. Lo que usted se está alimentando es ¿de qué? De leche. Pero no está creciendo. Y está siempre alimentándose de leche. Necesita comer comida sólida. Entonces la comida sólida nos alimenta. ¿Por qué a los bebés primero se les da la leche y después se le da la comida sólida? ¿Por qué no le da usted a su hijo ahora que tiene 17, 18 años leche todavía? ¿Por qué? Porque ya aprendió a comer comida sólida y eso es lo que le nutre, eso es lo que le fortalece, eso es lo que le hace crecer. Y exactamente sucede con nosotros aquí, en el cuerpo de Cristo. Ahora, tengo que tener en cuenta la importancia de congregarme, como dice la Escritura. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y no alimentarme de una serie de ensaladas que escucho en las redes de comunicación. Yo he hablado con hermanos, yo escucho este programa, yo escucho el otro programa, yo escucho el otro programa. No saben qué tipo de doctrina es, porque no les interesa, simplemente porque agarraron una oración y les gustó esa oración, o porque dijeron algo que le tocó su vida, entonces lo siguen escuchando. Pero tenemos que tener cuidado, ¿qué es lo que cree esa iglesia donde yo estoy escuchando? ¿Realmente se aplica a mis creencias? ¿O lo escucho porque escucho un montón de ensalada de lo que hay en los medios de comunicación? Y tengo que tener cuidado de eso, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo me alimento de lo que yo quiero y no de lo que Dios quiere, entonces yo estoy comiendo ¿qué? No estoy comiendo una buena comida. No sé escoger mi comida. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros como cristianos, a escoger mi comida, el alimento sólido, la buena doctrina, la sana doctrina. ¿Me incomoda la sana doctrina? Sí. ¿A usted le incomoda y a mí también? Seguro que nos incomoda, pero sabemos que eso es para nuestro beneficio. Las ovejas se asustan fácilmente. Asustarse la puede llevar a actos que ponen en peligro su vida. Fíjense en ustedes cuando a nosotros entra el temor. ¿No corremos riesgo? Porque ya no podemos tomar decisiones, ¿no es cierto? Porque somos motivados por el temor de tomar decisiones, el temor de hacer cosas, el temor de lanzarnos. Y entonces eso pone en peligro nuestra vida también. El pastor de las ovejas trata de mantenerlas calmas. ¿Sabe cómo las mantiene calmas? Estando cerca de ellas. Entonces cuando está cerca de ellas se sienten protegidas. Cualquier cosa que me llegue a pasar, ya tengo a mi pastor. Tengo a mi pastor que me cuida. Nosotros también nos asustamos y caemos bajo el pánico ante el más mínimo peligro. Pero hay una promesa en el manual de instrucciones. Dice, no te dejaré ni te desampararé.
Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, creed también en mí. Eso es lo que dice la Escritura. Las ovejas tienen mal sentido de dirección. Se extravían fácilmente, aún en su propio territorio. Y nosotros actuamos de manera similar. No podemos ser nuestro propio guía y necesitamos confiar en nuestro pastor. Yo no me puedo mover por lo que siento, sino por la guía de Dios. ¿Y dónde está la guía de Dios? En su palabra. Ahí es. Entonces yo no me muevo por lo que siento ahora, sino me muevo por la dirección de Dios en mi vida. Oír la voz del pastor y obedecer para transitar sus caminos, para no perdernos por los oscuros atajos del mundo. Las ovejas tienen otra cosa, no pueden asearse bien. ¿Escuchó? No pueden asearse bien. El pastor es quien las limpia. Nosotros también, por naturaleza, estamos sucios, ¿o no? Sí. Por culpa del pecado, y solamente el gran pastor nos puede limpiar. Y dice que si nuestros pecados fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El carmesí es rojo, pero viene a ser como blanca lana, porque nosotros mismos no obtenemos la autoridad de limpiarnos. Pero además, las ovejas producen lana todo el tiempo. Y escuche esto porque esto también es para nosotros. La oveja lo hace de una manera natural, no necesita ninguna técnica, porque ya Dios así lo dispuso y entonces la oveja lo hace, reproduce, ella misma nació para reproducir. Y eso es una enseñanza para nosotros, porque las ovejas son las que se reproducen, las que ganan alma para el reino de los cielos. No es el pastor que gana las almas. No estoy hablando ahora del pastor de arriba, estoy hablando del pastor de la tierra. No es el que gana almas, las ovejas son las que se van reproduciendo. ¿Y cómo se van reproduciendo las ovejas? Hablando del reino, hablando de la palabra de Dios a otras personas, porque si no, ¿cómo se van a reproducir? Imposible. Ahora, si yo no le hablo a nadie, yo no me estoy reproduciendo. Y la Escritura me dice que si yo gano almas, soy sabio, pero si no estoy ganando almas, entonces no estoy siendo sabio. Tengo que reproducirme. Quizás no nos halaga mucho que nos comparen con las ovejas. Podemos escoger ser orgullosos y también cerrar los ojos a la verdad. O volvernos a nuestro pastor en dependencia amorosa, de seguro cuidado y amor constante. Jesús vio a las multitudes como ovejas sin pastor. Y sigue viendo a las multitudes como ovejas sin pastor. Pregunta, ¿qué hay detrás de la visión de Jesús? ¿Por qué Jesús comparó a las multitudes de esta manera? ¿Cómo él veía a la gente? ¿De qué manera él la veía? Veamos. La visión de Jesús por las multitudes lo conmueve. El versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús tuvo fuertes encuentros con los fariseos, calificándolos como ciegos y guías de ciegos, por conducir muy mal al pueblo que estaba bajo su responsabilidad. Ahora, el comentarista Barclay dice esto: los fariseos veían a gente común como un desperdicio que debía de ser destruido y quemado. Fíjense en ustedes cómo lo veían los fariseos. Qué triste, ¿no? Triste. Pero Jesús veía a esa misma gente como una cosecha que había de ser cosechada y salvada. Qué tremenda diferencia entre uno y otro. Tremendo. Los fariseos orgullosamente buscaban la destrucción de los pecadores, porque ellos se creían tan holy que los otros eran todos pecadores. Jesús amorosamente murió para salvarnos a nosotros los pecadores.
La visión de Jesús de las multitudes siempre será distinta a la visión de cada hombre que busca sacar el mejor provecho de ellas. Por ejemplo, la visión de Jesús no es fatalista. Los hombres de su tiempo solo veían a Simón como un tosco pescador y analfabeto. Escuche. Jesús lo vio como el gran apóstol Pedro. ¿Qué diferencia? Que se levantó, ¿cuándo se levantó Pedro? En Pentecostés. Quiero detenerme un poquito aquí para explicar algo. Ustedes saben que Pedro se llamaba Simón, ¿verdad? ¿Qué significa el nombre Simón? Simón significa caña. ¿La caña qué es? Quebradiza y débil. Entonces el Señor le cambia el nombre y le pone ¿qué? Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Pedro significa piedra. Pero lo que tenemos que entender es algo. ¿Sabe por qué? Porque entramos un poquitito en confusión cuando nosotros leemos, que también es como una especie de controversia, porque lo venimos escuchando de mucho tiempo, cuando el Señor le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Dónde está la controversia en ese versículo? ¿O dónde está la mala interpretación del versículo? Porque se dijo por mucho tiempo que Pedro era el que iba a edificar la iglesia y que era la piedra de la iglesia. Y no es así. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Jesús utiliza dos palabras griegas que tienen una diferencia, son muy similares, pero tienen una diferencia, y esa diferencia es lo que nosotros nos abre la mente para poder interpretar bien ese versículo. Una de las palabras que el Señor utiliza griega, que es Pedro, Pedro significa Petros, escuche, Petros en griego. ¿Qué quiere decir qué cosa? Una piedra. Es una piedra. Pero también utiliza otra palabra que en griego significa Petra. Yo dije Petros y ahora es Petra. Petra significa roca. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo, que sobre él, que es la roca, esa piedra angular, Pedro iba a ser la piedrecita pequeña. ¿Para qué? Para ganar almas para el reino de los cielos. Y vemos nosotros que después que Pedro niega al Señor Jesús, el Señor Jesús no lo acusa, al contrario, con una mirada de amor, una mirada de ternura, y al mirarlo de esa manera impacta el corazón de Pedro. Y entonces Pedro ahí se da cuenta que realmente él cometió un gran error en negarlo. Y él se arrepiente, no reconoce. Esa es la gran diferencia, que Judas no se arrepintió, él reconoció que había entregado al maestro. Pero una cosa es arrepentirse y otra cosa es reconocer. Muy diferente, muy diferente. Entonces continuemos. Mientras los hombres veían a la mujer samaritana como un objeto sexual, Cristo la veía como una evangelista que llevó el mensaje a su propia gente. Fíjense en la diferencia de cómo nos ve el Señor y cómo nos ve la gente. Hay una gran diferencia. Mientras los hombres veían al endemoniado de Gadara un despojo social, Cristo vio en él un misionero que predicó en 10 ciudades de su tiempo. Porque el Señor Jesús ve más allá de lo que nosotros vemos y de lo que la gente ve. Nosotros vemos lo que somos hoy, pero no sabemos lo que vamos a hacer mañana. Y el Señor Jesús sí sabe. Él nos conoce, Él nos guía a tal punto que Él puede ver mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a ser. La pregunta es para nosotros ahora. ¿Hemos descubierto lo que Cristo ha visto en usted y en mí? ¿En nosotros? ¿Lo hemos descubierto? ¿Nos ha visto a nosotros como una persona de poder? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se siente usted al respecto?
¿Qué siente cada vez que usted lee la Biblia? Que es una persona usada por Dios, que usted puede ganar almas para Cristo, que usted puede engrandecer el reino de los cielos, que usted es el ojo, los ojos, los pies, las manos de Jesús aquí en la tierra. ¿Cómo se siente usted? Le digo usted porque ¿cómo me siento yo? Yo me examiné, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me ve el Señor a mí? Eso es lo que yo tengo que pensar, ¿cómo me ve el Señor a mí? Porque a lo mejor en el pasado nos llamaban con muchos nombres, pero ahora el Señor nos cambió esos nombres. Y Él dice que somos la niña de sus ojos, que somos pueblo escogido, que somos nación santa. ¿Realmente nos sentimos que somos de esa manera, como Jesús nos ve? Esa es la pregunta. El hombre, por su naturaleza caída y su condición egoísta, no puede ver a las multitudes como las ve Jesús. Y muchas veces pudiéramos nosotros sentir algo por alguien como para justificar y acallar nuestra propia conciencia. Por ejemplo, si se acerca a una persona a usted y la persona le dice, ¿puedes orar por mí? Y usted se compromete a orar. Pero resulta que se fue a su casa y se olvidó. ¿Nos pasa? ¿Nos pasa o no? Sí, claro que nos pasa. Entonces, como yo ya aprendí que me pasa, que mi mente es frágil y que se me olvida, si voy a orar constantemente por esa persona, me lo tengo que apuntar en algún lugar. Un lugar donde yo lo revise todos los días. Porque si lo apunto en un libro que voy a ir a mi casa y lo voy a guardar en el cajón, no me voy a acordar tampoco. Pero en el momento, eso es lo que yo aprendí. Si a usted le sirve, tómelo. Si a usted no le sirve, deséchelo. Apuntarme que tengo que orar. El nombre de la persona, etcétera, etcétera. Pero en el momento que me lo pidieron, ahí oro por esa persona. Porque yo prometí que lo iba a hacer. Y si yo lo prometí, lo tengo que cumplir. Ahora, yo no quiero acallar mi conciencia nada más y decir, oré en este momento, ya cumplí y ahora a otra cosa. No, porque si yo prometí que iba a orar hasta que haya una solución o hasta que haya una manera diferente, una actuación diferente en la persona, entonces yo voy a tener que estar orando constantemente por esa persona. Y no voy a callar mi conciencia, tengo que hacerlo porque lo prometí. La palabra para que tuvo compasión, y acá lo vamos a ver, compasión significa entrañas, compasión de corazón. Eso es lo que Jesús tiene. Jesús tiene compasión, tuvo compasión, un fuerte procedente de otra palabra que significa entraña. Tuvo compasión significa entrañas también. Expresa una compasión que piensa en lo más profundo del ser, y esto sería una compasión de corazón. La palabra desamparadas, porque dice que tuvo compasión, como ovejas que no tienen pastor, desamparadas, la palabra desamparadas quiere decir derramadas, derramadas. Describe a alguien que ha saqueado, que ha sido saqueado por hombres rapaces y sin piedad. Esas son las ovejas. Están desamparadas, están dispersas, están perdidas, están como oveja que no tiene pastor. Cuando un fabricante de abrigos ve las ovejas, ¿qué cree usted que le viene a la mente? ¿Qué es lo que cree que le viene a la mente? En su mente ve lana para sacar de ella su negocio, ¿no? Ahora, cuando un lobo ve a las ovejas, ¿qué cree que le viene a la mente? Simplemente da gracias por la cena. Qué bueno, aquí llegó mi cena, ¿verdad? Cuando un carnicero ve una oveja, ¿qué cree que viene a su mente? La cantidad de filetes que puede sacar, ¿verdad? Cada cual lo ve bajo su punto de vista, ¿me está entendiendo? Ahora hay otra palabra más ahí.
Ahí dice dispersas. Es otra manera de decir que estaban esparcidas, desamparadas, totalmente desamparadas. Y esta es la peor condición de una oveja. Cuando está perdida y cuando está totalmente desamparada. Porque ahí sí que entonces vienen los lobos rapaces y la comen. Por eso la Escritura nos dice a nosotros que no tenemos que ser movidos por vientos de doctrina. Yo tengo que estar firme sobre la palabra y cuando a mí vienen sectas, yo no voy a aceptar lo que ellos me están diciendo, porque yo estoy parada firme sobre la roca. Si no, vienen lobos rapaces que me van a sacar a mí de lo que yo creo. Y ellos saben hacerlo muy bien, porque ellos van a venir con algo de verdad para engañarnos, para que nosotros les prestemos atención, para que nosotros les escuchemos. Pero si yo estoy parada sobre la roca, yo me voy a dar cuenta enseguida por dónde vienen esos lobos rapaces y qué están tratando de hacer. Ahora, cuando el buen pastor ve sus ovejas, él las ve como personas necesitadas de protección y de guía. ¿Por qué Jesús pensó en la figura de un pastor? Porque nadie más cuida de las ovejas como lo hace el pastor. Y la necesidad de ser protegidas justifica el trabajo pastoral. Y ahora estamos hablando también del pastor de la tierra. Una oveja sin pastor está perdida y desorientada. Y lamentablemente hoy tenemos muchas ovejas perdidas y desorientadas. Son como los saltamontes. No aterrizan en ningún lado, son nómadas. Hoy están aquí, mañana están en la otra iglesia, después están en la otra iglesia, después no van, después vuelven, después van a aquella, después van a la otra, después van a la otra. No están firmes en un solo lugar. Están desorientadas. Y lo más triste de todo es que si usted le pregunta, ¿dónde te congregas? Ni se acuerdan el nombre de la iglesia, y si le pregunta el nombre del pastor, menos todavía. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de oveja es esa? Mejor que usted sepa cuál es el nombre, ¿no?, de la iglesia, aquí. Y cuál es el nombre de los pastores aquí. Pues si no es una oveja desorientada, una oveja perdida. Y hoy tenemos muchos así. Son como corderitos saciados por lobos incapaces de defenderse. La gente estaba a merced de la maldad de los líderes religiosos. Y qué triste, porque estamos hablando de líderes religiosos, no estamos hablando de gente que no conocía de la religión, ¿verdad? Que lo único que buscaban era enriquecerse, indefensas ante ellos y errabundas, sin dirección espiritual. La visión de Jesús por las multitudes viene de su caminar con ellas. Jesús nos dijo que hiciéramos algo que Él mismo, nunca nos dijo que hiciéramos algo que Él no haya hecho. Siempre Él, cuando nos habla a nosotros, es algo que Él experimentó primero, para que nosotros lo apliquemos. Note la sencillez y la vigencia de este texto. Mateo capítulo 9, versículo 35a. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ahora escuchen, en aquel tiempo Jesús no tenía automóvil, no tenía bicicleta, ni siquiera había un triciclo. Nada. Iban ¿cómo? A pie. Y con sandalias, que se le ensuciaban los pies, ¿no? Le entraban las piedritas. Sin embargo, Jesús seguía recorriendo las aldeas y seguía recorriendo las ciudades. Ciudades y aldeas nos habla del interés que Jesús tiene por las personas. En su recorrido se encontró con pescadores, recolectores de impuestos, como Leví, Zaqueo, mujeres enfermas, soldados, un joven rico, endemoniados, escribas y fariseos. ¿Encontró todo eso en su recorrer? Sí. Jesús no hace acepción de personas, lo mismo lo son los ricos que los pobres. Lo mismo son un color que el otro.
Jesús no hace acepción de personas. Para Él todos los hombres son iguales. Y tenemos en la Escritura que nos enseña a nosotros que si entran dos personas a la iglesia y uno entra bien vestido y con un anillo grande y el otro andrajoso, cuidado con darle el primer lugar a aquel que entra bien vestido, porque para Jesús los dos son completamente iguales. Hace 2000 años Jesús cumplió con su plan de trabajo, que incluía su recorrido por todos estos lugares. ¿Qué cree usted que Jesús sigue recorriendo las aldeas y ciudades hoy en día? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo las recorre Jesús hoy en día? ¿Cómo las recorre? Los quiero despertar. A ver, ¿cómo las recorre Jesús las aldeas hoy en día? Ustedes dijeron que sí, ¿no? ¿Sí las recorre o no? ¿Recorre ciudades y aldeas? ¿Cómo las recorre? ¿Cómo? Excelente. Las recorre a través de nosotros. Por eso decimos que nosotros somos las manos, los pies, los oídos. ¿De quién? Los brazos de Jesús. A través de nosotros se sigue recorriendo aldeas y ciudades. Hace mucho tiempo, cuando el cielo aún era limpio y los rebaños cruzaban los campos en busca de hierba verde, había un pastor que tenía 100 ovejas. Por las mañanas las llevaba cruzando los montes y las colinas y pastar a los mejores prados, porque esa es la preocupación del pastor, que las ovejas estén bien alimentadas. Mientras las ovejas se reproducen, los pastores preparan el alimento para que usted se vaya bien alimentada y comience a engordar. ¿Qué tal? ¿Le gustó eso? Por la tarde, cuando las ovejas habían comido bastante, las llevaba de regreso al redil, para que durmieran tranquilas y sin peligro. Era un pastor muy bueno y quería mucho a sus ovejas. Y ellas también lo amaban mucho. Mire, uno se encariña con la gente, ¿sabe que sí? Y yo se lo digo, estoy hablando por mí, Estoy hablando por mí. Aquí han pasado personas. Algunas el Señor todavía las trae en mi mente. Otras he tenido la oportunidad de volverlas a ver. Y yo siento el mismo cariño y el mismo afecto de cuando se congregaban aquí. Y me da la misma alegría de saber que están bien. Pero lo triste es que no siento lo mismo de esas ovejas. Como que se olvidaron de uno, como que ya andan por otros prados, por otros lados. ¿Por qué? Porque uno entra en ese cariño a las personas. Y cuando una oveja se va, ¿sabe qué triste que es? ¿Cómo rompe el corazón? ¿Cómo duele? Porque después de haber estado acá, de haberla acariciado, de haberle enjugado las lágrimas, de haberla limpiado, de haberle dado alimento, que se sintiera bien, que se sintiera cómoda, ya cuando la estamos viendo que va creciendo, que puede desarrollarse solo, de la noche a la mañana, me voy. Es triste, bien triste, bien triste. Y eso le pasaba a este pastor. Las llevaba de regreso al redil para que durmieran tranquilas y sin peligro. Era un pastor muy bueno y quería mucho a las ovejas, y ellas también lo amaban mucho. Pero había una oveja un poco desobediente. Ay, ¿usted cree que hay ovejas desobedientes? ¿Cree que hay ovejas desobedientes en el cuerpo de Cristo o no? No estamos hablando de cabritos, estamos hablando de ovejas. Hay ovejas desobedientes, ¿verdad? Siempre estaba esperando la ocasión para escaparse. ¿Las conoce? Ella pensaba
que había mejores pastos de lo que su pastor le ofrecía, porque al pastar por el camino había visto a lo lejos unos pastos estupendos, a su parecer. ¿Por qué será que el pastor nunca nos lleva a comer esos pastos tan delicados? Decía Blanquita. Hoy tiene nombre, Blanquita es la oveja. Blanquita, Blanquita, ven aquí, llamó el pastor preocupado. Sí, ya voy, respondió Blanquita un poco enojada. Ah, nos vamos identificando un poquito, ¿verdad? No me gusta que me llame, porque si me llama seguro que me va a mandar a hacer algo. Y yo no tengo ganas de hacer nada. Entonces que me deje tranquila, ¿verdad? Y así fue que Blanquita, obediente, pero de malas ganas, como los niños cuando usted los llama, y vienen, pero de malas ganas, usted se lo nota en la cara, en el movimiento del cuerpo, porque el cuerpo habla. A lo mejor usted puede tener una linda sonrisa, pero si yo estoy así, ¿qué les estoy diciendo a ustedes? Pero yo les estoy sonriendo. ¿Qué quiere decir mi cuerpo? A ver. ¿Estoy qué? Que estoy impaciente, pero yo les sonrío a ustedes. ¿Por qué será que está impaciente, no? Y si yo estoy así, ¿cómo estoy? ¿Cómo? ¿Estoy de malas? Pero yo me estoy sonriendo, ¿por qué piensas que estoy de malas? ¿Y si yo estoy así? Pero les estoy sonriendo. Pero a ver qué van a hacer ustedes. Esa era Blanquita. Entonces, Blanquita, un poco enojada, fue de mala gana, regresó con el pastor, que la retó cariñosamente. Pero Blanquita, no puedes ir sola por ahí, es muy peligroso. ¿Qué haría yo si te pasara algo? ¿Cuándo lo entenderás? Ay, Blanquita, cabeza dura. Blanquita siguió al pastor, pensando en las deliciosas plantas que estuvo a punto de comer. Mientras tanto, un astuto lobo, que había estado siguiendo a Blanquita, parece el cuento de la Caperucita esto, ¿no? Hacía un tiempo, y que sabía que era una presa fácil. ¿Por qué? Porque no estaba junto a su pastor. Estaba ahí dispersa, como hemos hablado. Quería comer de otros pastos. Estaba buscando una iglesia, a ver qué podía sacar de ahí. Qué beneficio de esta, qué beneficio de la otra. Acá el compañerismo, acá la alabanza, acá la predicación, acá la coinonía, acá las actividades. Y de ninguna sacó nada. No sacó nada. Este astuto lobo, que había estado siguiendo a Blanquita hacía un tiempo y que sabía que era una presa fácil, comenzó a preparar una trampa. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijimos de las ovejas al principio? Indefensa, tonta. ¡Ja, ja, ja, ja! Estas plantas son de plástico, dijo el lobo. Esa era la trampa que estaba preparando. Tienen que quedar como que fueran de verdad. ¿Qué tal estoy? Guapo, ¿no? Decía el malvado lobo. Disfrazado de planta, fue detrás de la oveja, dispuesta a separarla de su pastor. Y cuando le dio alcance, le dijo, escuche, porque hay muchos lobos allá afuera tratando de separar a las ovejas de los pastores. Ovejita, ovejita. Y el lobo disimulaba su voz. ¿Quién me llama? Preguntó Blanquita, dándose vuelta. Somos nosotras las plantitas sabrosas, respondió el lobo. Siempre he querido comer de esas
plantitas sabrosas, dijo alegre Blanquita. ¿Puedes comernos cuando quieras? Síguenos, te llevaremos donde hay muchas de nosotras, le dijo el mentiroso lobo. Yo las seguiría, pero es que tengo que ir con el pastor, respondió Blanquita indecisa. Preciosa ovejita, no tienes por qué ir con ese aburrido pastor, le susurró el lobo. ¿Para qué quieres escuchar al pastor? Te aburre. No termina a tiempo. ¿Aburrido? El pastor no es aburrido. Él nos llevó a comer hierba y nos quiere mucho, dijo Blanquita. ¿Dijiste que las quieres? Si quisiera tanto, le daría la libertad para comer lo que ustedes quisieran. Si el pastor les quiere, le darían la libertad para que ustedes vayan y coman lo que quieran. Pero un pastor que quiere a las ovejas las cuida, porque no quiere que el lobo se las coma. Pero no, siempre las está llamando. Las quiere presas en el redil, dijo el lobo. No les da la libertad. Eso no es verdad. Pero dime, ¿qué es libertad?, preguntó curiosa Blanquita. No sabía lo que era la libertad. ¿No sabes qué es la libertad? Libertad es hacer lo que quieras, como quieras, donde quieras y cuando quieras. Libertad es hacer lo que se te da la gana. ¿Cuántos tenemos ganas de tener libertad? ¿Sí o no? ¿La carne nos pide libertad? Hacer lo que quiero, cuando quiero, donde quiero, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a ser esclavo, como decía Pablo, de Jesucristo? ¡Wow! ¡Qué bien! Quiero ser libre. Quiero comer plantitas mejores. Quiero hacer lo que se me dé la gana. ¿Puedo? Preguntó Blanquita saltando de alegría. Ven y verás qué lindas plantas vas a comer. Y así el astuto lobo se llevó a Blanquita muy lejos del pastor. Cerca de ahí el rebaño había llegado al redil y el pastor, como todos los días, contaba las ovejas. Por eso el pastor o los pastores siempre miran la congregación. Y después del servicio dice, faltó sultano, mengano, fulano. Cuenta las ovejas. Y eso lo hace el Señor, porque dice que Él deja las 99 justas y se va detrás de las perdidas. Copito de nieve, colita blanca, dulce, gotita, algodoncito, orejita y Blanquita. ¿Dónde está Blanquita? Ese era el pastor. Te decía, copito de nieve, está. Colita blanca también. Dulce también. Algodoncito también. Orejita también. ¿Y Blanquita? ¿Dónde está Blanquita? No ha llegado al redil. ¿Alguien ha visto a Blanquita? El pastor pregunta. Hermana, ¿usted no vio a la hermana? ¿No sabe de la hermana? ¿Qué le pasó? ¿Está enferma? ¿No vino? Seguro que el lobo malvado ha engañado a la desobediente Blanquita. Los otros pastores dijeron que en esos días han visto rastros del lobo cerca de nuestro rebaño. Ahora, entre ustedes, voy a buscar a Blanquita. Diciendo esto, el pastor cerró la puerta del redil con el cayado en la mano, salió determinado a encontrar a Blanquita. ¿Saben lo que es el cayado, no? Es una vara con un círculo, ¿para qué? Para agarrarla de las patillas. Entre tanto, el lobo alejaba cada vez más a Blanquita del pastor. Pero pronto Blanquita tuvo una duda. ¡Ey, plantita! ¿Por qué ustedes caminan si las plantitas no caminan? Porque somos unas plantitas libres, respondió el mentiroso lobo. ¡Ah,
sí, me había olvidado. Tengo hambre, ¿puedo comer ya?, dijo Blanquita. ¿Estás lejos del pastor?, preguntó el lobo. Sí, ya estamos muy lejos. Pues entonces puedes comer. Ven, come. Come, dijo el lobo, mientras se preparaba para devorar a Blanquita. Blanquita dio una grande mordida en las plantitas y dijo, tienen sabor a plástico. Eso cuando no estamos bien nutridos, ¿no? Que estamos comiendo un poquito de aquí y de allá y me estoy alimentando. Porque son del plástico, dijo el lobo, arrancando su disfraz. Y persiguiendo a Blanquita con sus afiladas garras y temibles dientes. ¡Socorro! ¡No quiero que el lobo me coma! ¡Pastor, socorro!, gritaba Blanquita, mientras corría desesperada con el lobo pisándole los talones. El lobo consiguió capturar a Blanquita y darle una mordida. Blanquita pensó que había llegado su final, y yo también hubiese pensado lo mismo, hasta que escuchó la voz de su amado pastor. ¡Suéltala, suelta!, gritaba el pastor, mientras le pegaba al lobo fuertemente con su cayado. Blanquita lloraba desconsoladamente con miedo de que el malvado lobo lastimase a su amado pastor. Ella escuchó la voz del pastor que le extendía sus cariñosos brazos y le decía, tranquila, Blanquita, tranquila, ya pasó todo. Qué feliz estaba Blanquita en los brazos del pastor. ¿Y el lobo? ¿Quieren saber qué pasó con el lobo? ¿Seguro que quieren saber qué pasó con el lobo? ¿Quieren o no quieren saber? Si no, lo dejamos para la próxima. Porque no pueden dormir si no escuchan. Van a estar pensando que el lobo les está siguiendo a ustedes, ¿verdad? Entonces, si saben lo que pasó con el lobo, duermen tranquilos. ¿Está bien? Bueno, los voy a dejar dormir tranquilos. El lobo todavía está corriendo por la paliza que le dio el pastor. El pastor llevó a la ovejita en sus hombros hasta el redil. Iba feliz por no haberla perdido. La ovejita estaba muy arrepentida y agradecida a su pastor, y nunca más dudó de su bondad. Esa noche en el redil hubo una fiesta como nunca la hubo antes, ni la habrá. Y eso es lo que realmente sucede. Cuando una oveja regresa, hay una fiesta dentro del corazón del pastor, porque esa ovejita regresó al redil. Y porque esa ovejita, al estar afuera, pudo entender la bondad del pastor, que había perdido algo cuando se fue de un lugar, que no encontró en otro lugar, que quizás por circunstancias de la vida se fue a buscar alimentos de plástico. Y cuando saboreó que el alimento era de plástico, entonces recordó del alimento sólido que había recibido en aquel lugar y la ovejita regresa. Y qué lindo que es ver, así como el hijo pródigo cuando volvió y el padre hizo una fiesta y le colocó un anillo en su mano. La ovejita estaba muy arrepentida y agradecida al pastor. Las ovejas y el pastor estuvieron bailando toda la noche, vinieron los vecinos y los amigos y hasta los grillos, los sapos y todos los animales del bosque. Esa noche la luna salió más resplandeciente que nunca. ¿Por qué? Porque como dice el Señor en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor salió a buscar a Blanquita y él estaba dispuesto a dar su vida por esa oveja para que el lobo feroz no la devorara. Y cuando un pastor aconseja, hermanos, y a lo mejor a la persona en el momento no le cae bien, no quiere escuchar, es porque realmente le ama. Porque quiere el bien de esa oveja, porque quiere lo mejor
de esa oveja. Pero a veces, así como Blanquita, somos un poquito rebeldes y preferimos ir afuera, salirnos del redil, buscar alimento por otros lados y a veces ni siquiera buscar alimento, buscarlo en el mundo. Y qué triste, porque cuando ya nos vemos acorralados, entonces ahí llega la voz del pastor. Y el pastor, con mucho cariño, dice que usa el cayado y agarra la ovejita y la vuelve al redil. Al redil. Anoche yo tuve un sueño y soñé con varias personas que no están aquí, pero que estuvieron aquí. Y especialmente con una de ellas que yo estaba hablando. Y estábamos intercambiando ideas. No recuerdo bien cómo finalizó el sueño, porque después me desperté y no tuve la oportunidad de ver qué acontecía después de eso. Pero yo creo que el Señor la trajo a mi mente, porque esa persona sé que está atravesando por momentos muy difíciles, muy difíciles. Su orgullo no le permite volver. Ese es el gran problema que nosotros tenemos, que una vez que nos vamos, después el orgullo es tan grande que me empecino en mantenerme. Dentro mío estoy anhelando volver, porque yo sé que está anhelando volver. Pero el orgullo es tan fuerte que no le permite volver. Y el orgullo viene a ser también como un lobo rapaz, que quiere desviar a la oveja del buen sentido y de comer pastos sanos, alimentos sólidos, donde el Señor te había preparado el alimento. Porque esa persona nació aquí. Por algo el Señor la trajo a mi mente. Yo sé que mi responsabilidad es orar por esa persona. Es lo único que yo puedo hacer. Y voy a seguir orando para que el Señor realmente le dé el entendimiento de que si se equivocó, todos cometemos errores en algún momento de nuestras vidas. Pero todos tenemos la oportunidad de volver a enmendar esos errores y seguir adelante. Porque así como Jesús nos ve, Jesús nos perdona, Jesús nos ama, de la misma manera nosotros tenemos que hacerlo. Igual, de la misma manera. Yo le voy a invitar que usted cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Medite por un segundo.